4 figuras con túnicas ceremoniales atravesaron la esclusa de aire de la estación de pesaje 14. Sus movimientos transmitían la inconfundible gracia de la aristocracia Bendari. El jefe de mantenimiento que se acercó a ellos arrastrando los pies llevaba el mono manchado de grasa de un conserje de estación. Su chaqueta de cuero remendada en 7 lugares. Su viejo sombrero de vaquero, una reliquia de la tierra que se negaba a abandonar, estaba caído sobre unos ojos que habían visto demasiadas décadas de duro vacío y decisiones más difíciles. «Señor Arlon Briggs», preguntó la figura principal. Llevaba túnicas doradas que ondeaban y parecían brillar con una luz interior, y sobre su cabeza reposaba una delicada corona de filigrana cristalina que la marcaba como noble Bendari. Su piel tenía la característica luminiscencia azul pálido de su especie, y sus ojos, esos distintivos iris plateados que una vez lo habían mirado desde el otro lado de un compartimiento de motor roto, ahora llevaban el peso de la autoridad interestelar. Arland la miró con los ojos entrecerrados, luego a los otros 3 que estaban detrás de ella. Un hombre alto con un abrigo azul marino oscuro y cuello alto, y otras 2 mujeres, una con túnicas azules y cabello blanco en cascada, la otra de color carmesí intenso con cabello que captaba las luces de la estación como luz de luna hilada. «¿Los conozco, amigos?», preguntó, aunque algo en su pecho ya había empezado a apretarse. El de oro dio un paso adelante. Septiembre de 2083, la extensión Corben. Reparaste nuestra nave cuando quedamos varados. Llamaste a tu hermano para que nos llevara a nuestro destino. Te negaste a pagar. 25 años se disolvieron como la escarcha matutina en una ventana. La caja de herramientas de Arland cayó ruidosamente contra el revestimiento de la cubierta. Recordó a 4 jóvenes Bendari apenas salidos de su equivalente a la adolescencia. Su lanzadera diplomática muerta en el vacío. Su única oportunidad de evitar una guerra se esfumaba con cada hora que pasaba. «Bueno, que me aspen», suspiró. «Son los chicos de la lanzadera». El hombre Bendari, quien había sido quien llevaba el extraño instrumento de cuerda esa noche, tocándolo para pasar las horas aterradoras, sonrió de esa manera peculiar de su especie, con un ligero pulso luminiscente en los pómulos. «Llevamos 20 años buscándolo, señor Briggs. Hicimos una promesa esa noche. Dijimos que volveríamos». Arlon ya lo había oído antes. En 71 años de vida, había aprendido que las promesas hechas en momentos desesperados rara vez sobrevivían al contacto con las promesas cómodas. «Y hemos traído algo», añadió el de Crimson, «con tu nombre». 25 años antes, Arlan Briggs había estado sellando las puertas blindadas de su muelle de reparaciones por última vez. El aviso de la autoridad colonial Terran había llegado 3 días antes. Su licencia de operación fue revocada. Su muelle embargado por impuestos impagos. 23 años construyendo algo de la nada, borrados por 3 años de todo desmoronándose. El divorcio lo había empezado. Su esposa Mariela llevando a su hija Rosalind de vuelta a la Tierra, de vuelta a los sistemas centrales donde un hombre que arreglaba naves para ganarse la vida era considerado indigno. Los honorarios legales habían devorado sus ahorros. Los préstamos que había pedido para luchar por la custodia se habían convertido en una deuda que nunca podría pagar. Y ahora, a los 46 años, Arlon Briggs estaba en el muelle de reparaciones que había construido con sus propias manos y veía cómo su vida se reducía a lo que cabía en la carga. Su hermano Casper tenía un contrato de transporte de carga en el sector Meridian. Trabajo manual, cargando y descargando mercancías en estaciones de pesaje, empezando de cero con solo la ropa que llevaba puesta y la destreza en sus manos. Estaba inventariando sus herramientas, lo único que los acreedores no podían reclamar, ya que habían sido sus padres antes que él, cuando lo oyó. Un sonido que no debería haber sido posible. Música. Música acústica real flotando a través del frío vacío de los pasillos adyacentes a la estación. Sus notas distorsionadas por la tenue atmósfera de los niveles de mantenimiento, pero inconfundibles. Alguien tocaba un instrumento de cuerda, y la melodía transmitía un dolor que Arlon reconoció en sus huesos.
Salió a la plataforma de observación externa. El núcleo de una extensión se extendía ante él, una región traicionera de campos de escombros y bolsas de radiación que la mayoría de los pilotos evitaban. Su muelle de reparaciones se encontraba en el límite del espacio civilizado, la última parada antes de la larga oscuridad. Y era aquí donde ocasionalmente llegaban las naves con dificultades, con sus motores fallando y sus tripulaciones rezando. La música provenía de una pequeña nave diplomática, cuyas luces parpadeaban según el patrón universal de socorro, y cuyo casco mostraba la puntuación reveladora de un encuentro con radiación. Se había adentrado en el área de atraque automático de su estación, y los protocolos de emergencia la habían guiado. Ya no es tu problema, pensó Arland. Te vas en 6 horas. No le debes nada a esta gente. Pero esa música, la había tocado así una vez, hacía mucho tiempo, antes de que naciera Rosalind, antes del muelle de reparaciones, antes de que la vida le exigiera elegir entre sueños y responsabilidades. Había formado parte de un grupo de músicos que recorrían las estaciones fronterizas tocando para colonos, mineros y cualquier otra persona que necesitara recordar que la belleza existía entre las estrellas. Casi habían firmado un contrato con uno de los grandes conglomerados de entretenimiento de la Tierra. Un verdadero negocio con dinero real y una oportunidad real de hacer algo con el don que su madre había reconocido en él cuando tenía 5 años. Entonces Mariela le dijo que estaba embarazada, y su padre enfermó, y las facturas se acumularon, y Arlon hizo lo que consideró que era lo responsable. Había guardado su guitarra, una auténtica guitarra acústica, una de las pocas que aún existían tan lejos de la Tierra, y había abierto un muelle de reparaciones, y se dijo a sí mismo que los sueños eran para los jóvenes que no tenían familias que dependieran de ellos. Pero mientras estaba allí, escuchando el eco de la música en la estación, Arland se dio cuenta de algo que los 23 años de decirse lo contrario no habían logrado enterrar. Había pasado toda su vida adulta preguntándose qué habría pasado si hubiera ido a la Tierra. Si hubiera tomado la decisión, si hubiera creído en sí mismo lo suficiente para intentarlo. Aquellas personas en ese transbordador probablemente estaban intentando, probablemente creyendo, probablemente en camino hacia su propia versión de la Tierra. Una última buena acción, pensó, y luego me iré. Agarró su caja de herramientas y se dirigió al muelle de atraque. La esclusa de aire del transbordador se abrió para revelar a 4 jóvenes Bendari, su piel azul pálida teñida con el matiz verdoso del miedo, sus ojos plateados abiertos con una desesperación que trascendía las barreras de las especies. El que sostenía el instrumento, un mentiroso Bendari, notó Arland, similar en principio a las guitarras de la Tierra, pero con 7 cuerdas en lugar de 6, lo miró con una expresión que hizo que algo doliera en el pecho de Arland. ¿Eres el jefe de estación?, preguntó el joven Bendari. Su voz tenía el tono musical característico de su especie, pero por debajo se percibía la crudeza de alguien que ve cómo sus sueños se desvanecen. Soy el mecánico, dijo Arlon. Me llamo Arlon Briggs. Chicos, se averiaron. Nuestra bobina impulsora falló hace aproximadamente 4 horas. Una de las mujeres dijo que vestía una túnica más sencilla que las demás, azul y práctica, y que su cabello blanco estaba recogido en un peinado severo que sugería que era la navegante. Hemos intentado repararlo, pero el daño supera nuestra experiencia. Intenta pedir un dedo del pie. No tenemos los créditos para un dedo del pie, dijo la del mentiroso. Su nombre, Arlon descubriría más tarde, era como lo llamaban sus amigos. Tenemos quizás 32.000 en recursos combinados. Créditos terranos, añadió, como si esto aclarara la gravedad de su situación. 32.000 créditos que no cubrirían ni la 10ª parte del costo de un dedo del pie desde esta región a cualquier lugar útil. Arland sacó un escáner de diagnóstico de su cinturón y lo pasó por las entrañas expuestas de la lanzadera. La bobina impulsora estaba efectivamente quemada, y había daños secundarios en el sistema de regulación térmica que los habrían matado en otras 6 horas, incluso si el motor hubiera funcionado. Sus bobinas. Disparo,
dijo. Y tienes una falla en cascada en tu sistema de enfriamiento. No volarás con esto a ningún lado esta noche. El del velo mentiroso palideció, su bioluminiscencia se atenuó de una forma que Arlon reconoció como angustia. Tenemos que hacerlo, dijo, tenemos una reunión en el sector Meridian, una asamblea diplomática en 9 horas. Si no estamos allí, se detuvo, aparentemente incapaz de completar la frase. Había algo en su voz, la desesperación, la forma en que dijo que teníamos que hacerlo, como si el destino de los mundos dependiera de ello, algo que Arlon descubriría más tarde. ¿Qué clase de reunión?, preguntó Arlon. Somos representantes de la mancomunidad Bendari, dijo una de las otras mujeres. Vestía túnicas doradas que parecían demasiado elaboradas para alguien tan joven, y su porte sugería entrenamiento en las formalidades de la diplomacia interespecies. Se llamaba Kelsara y algún día llevaría una corona. Los acuerdos Terran Bendari se están renegociando. Si no presentamos nuestro testimonio sobre los incidentes fronterizos en la extensión Corben, la facción guerrera de nuestro parlamento usará nuestra ausencia como prueba de que a la generación más joven no le importa la paz. Presionarán para una acción militar. Guerra, dijo Oland rotundamente. Guerra, confirmó Kelsara, entre nuestra especie y la suya. Miles de millones de vidas. Arlon observó a los 4 niños según los estándares Bendari. Su especie vivió casi 2 siglos y estos 4 no podrían haber sido más que el equivalente a 23 o 24 en términos humanos. Centros testigos de una asamblea diplomática porque habían estado presentes durante uno de los incidentes fronterizos que empujaba a ambas civilizaciones al conflicto. Y ahora estaban varados en su muelle de reparaciones moribundo. Su lanzadera muerta, su misión fracasando y miles de millones de vidas en juego. No puedo arreglar esto aquí, dijo Arlon. No tengo las piezas, y el trabajo tomaría al menos 10 horas, pero tengo un hermano que maneja el transporte de mercancías en el sector Meridian. Está haciendo un viaje de entrega que lo llevará más allá de la estación diplomática mañana por la mañana. Si lo llamo ahora mismo, podría pasar a recogerte. Bell lo miró fijamente, su bioluminiscencia parpadeando con una emoción que trascendía las barreras de las especies. ¿Harías esto por desconocidos? Kelsara dio un paso al frente, su joven rostro mostrando los primeros indicios de la compostura diplomática por la que algún día sería famosa. Señor Briggs, comprende que no podemos recompensarlo por esto. Nuestros recursos son limitados. Nuestra influencia es insignificante y nuestro futuro es incierto. Estaría brindando ayuda sin garantía de reciprocidad. Lo entiendo perfectamente, dijo Arlon, acercándose a su consola de comunicaciones. Precisamente por eso lo hago. Tesla, el navegante de peinado severo, intercambió una mirada con Mira que contenía una gran cantidad de comunicación tácita. Su especie era antigua, mucho más antigua que la humanidad, y su cultura valoraba enormemente el intercambio de obligaciones. Lo que Arlon ofrecía violaba todos los principios de las relaciones transaccionales que les habían enseñado a comprender. Así no funcionan las cosas, dijo Tesla en voz baja. En nuestra experiencia, los humanos calculan cada interacción. Sopesan los costos y los beneficios. No ayudan simplemente porque se necesita ayuda. Arlon se detuvo ante la consola, su rostro curtido suavizándose en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera habido menos dolor detrás. Entonces has estado conociendo a humanos equivocados. Introdujo la frecuencia de contacto de su hermano. La señal tardaría varios segundos en recorrer la distancia hasta la ubicación actual de Casper. Y en esos segundos, Bell hizo algo que Arland recordaría el resto de su vida. El joven Bendari levantó su mentiroso y comenzó a tocar. No fue una actuación. No había nada calculado en ello. La melodía que emergió de las 7 cuerdas era cruda y sin pulir. Una simple secuencia de notas que hablaba de gratitud en un lenguaje anterior a las palabras. La tradición musical Bendari sostenía que ciertas emociones solo podían expresarse a través del sonido.
que el alma se comunicaba con mayor honestidad cuando eludía la maquinaria del habla. Arlon se quedó paralizado ante la consola, escuchando la música que llenaba su muelle de reparaciones moribundo. En ese momento, comprendió algo sobre estos 4 jóvenes seres que todas sus palabras no habían logrado transmitir. Tenían miedo, aterrorizados, en realidad. Cargaban con el peso de responsabilidades que no habían solicitado y consecuencias que no podían controlar, y se enfrentaban a la posibilidad de que todo por lo que habían trabajado terminara en una estación olvidada en el borde de la nada. Había sentido que el terror una vez mismo. Intervino el cónsul. La voz áspera de Casper llenó la bahía. Más vale que esto sea importante, Arlon. Llevo 3 horas de un ciclo de descanso. Es importante, dijo Arlon, con la mirada fija en Bell y el mentiroso. Necesito que hagas una recogida. Arland miró al mentiroso en las manos del joven Bendari, los sueños que representaba ese instrumento, la oportunidad que estos 4 tenían de hacer algo importante. Hace 23 años, dijo, tuve la oportunidad de algo importante, un encuentro en la tierra con personas que podrían haber cambiado mi vida. Pero mi novia estaba embarazada y mi padre se estaba muriendo y yo tenía cuentas que pagar. Así que no fui. Tomé la decisión segura, abrí este muelle de reparación y desde entonces he pasado todos los días preguntándome qué habría pasado si lo hubiera intentado. Cogió su comunicador. Tienes la oportunidad de detener una guerra. No voy a dejar que lo desperdicies por una bobina de transmisión frita. Malsum, el hermano de Arland, Casper, respondió a la 4ª señal, aturdido y molesto, pero estuvo de acuerdo. Se desviaría de su ruta programada, recogería los 4 Bendari y los llevaría a la asamblea diplomática con tiempo de sobra. Mientras esperaban que Casper llegara, Arlon hizo lo que pudo por su lanzadera. No podía reemplazar la bobina impulsora, pero podía estabilizar los sistemas restantes, parchar la regulación térmica y garantizar que la nave sobreviviría al almacenamiento hasta que pudieran regresar por ella. Bell lo observó trabajar. El mentiroso ahora guarda silencio en su regazo. Te mueves como alguien que lleva mucho tiempo haciendo esto, observó el joven Bendari. 23 años, dijo Arland, sin levantar la vista del panel de diagnóstico. Me abrí paso en esta bahía a los 23 años. Reparaba de todo, desde esquifes mineros hasta yates de lujo. Nunca rechacé a nadie que necesitara ayuda. Y, sin embargo, el registro de la estación dice que su licencia ha sido revocada. Su negocio está siendo embargado. Las manos de Arlon se detuvieron en los controles. ¿Lo investigaste? Tesella es minuciosa. Lo investiga todo. Bell apartó al mentiroso y se acercó. Sus rasgos luminiscentes proyectaban sombras extrañas bajo la luz de trabajo. Si me permite la pregunta, señor Briggs, ¿qué pasó? ¿Cómo un hombre que nunca rechaza a nadie que lo necesita termina perdiéndolo todo? Era una pregunta que Arlon se había hecho miles de veces. No tenía una buena respuesta, solo la verdad. La vida pasó, dijo. Me casé, tuve una hija, construí algo que pensé que duraría. Entonces mi esposa decidió que quería más de lo que yo podía darle, y los abogados se aseguraron de que lo consiguiera. Los honorarios legales acabaron con mis ahorros. La batalla por la custodia me devoró el alma. Para cuando los tribunales terminaron conmigo, había perdido a mi hija, mi dinero y mi voluntad de seguir adelante. Luchando. Tu hija, dijo Bell en voz baja. Rosalind. Arlon lo miró fijamente. Tesella otra vez. Es muy minuciosa. Sí, Rosalind. Tenía 15 años cuando su madre la trajo de vuelta a la Tierra. No he hablado con ella en 3 años. Su madre bloqueó mis comunicaciones, cambió sus frecuencias de contacto. Ni siquiera sé en qué sistema están ahora. Bell guardó silencio un momento, procesando esto. Luego dijo algo que Arlon recordaría durante décadas. Entre mi gente, tenemos un dicho, las cuerdas que no se ven son las que más atan. Estás ligado a tu hija, señor Briggs, aunque ella no pueda oírte tocar.
Harjand sintió un nudo en la garganta. Volvió al panel de diagnóstico, ocupado con las lecturas que ya había comprobado. Es un sentimiento agradable, dijo con brusquedad. Es más que un sentimiento. Es la verdad, y las verdades, a diferencia de las mentiras, no requieren que las creas para seguir siendo válidas. Kelsara se acercó a ellos. Su túnica dorada reflejaba la luz de emergencia de una manera que la hacía parecer brillar por dentro. Señor Briggs, debo preguntarte algo directamente. Si tenemos éxito en nuestra misión, si detenemos a la facción bélica y aseguramos los acuerdos, habrá consecuencias. La paz que construyamos afectará a miles de millones de vidas en ambas especies. Se abrirán las raíces comerciales. Los intercambios culturales florecerán. Los niños que podrían haber crecido en la guerra crecerán en paz. Eso suena como algo bueno. Arlon dijo, es algo bueno. Pero las cosas buenas tienen un precio. El precio de esta buena obra lo asumirán personas como tú. Personas que ayudaron a hacerla posible, pero que nunca serán reconocidas por su contribución. Los libros de historia no mencionarán tu nombre. Los registros diplomáticos no registrarán tu ayuda. Serás olvidada por todos, excepto por nosotros. Arlon la miró, observando a esta joven Bendari que ya entendía la política del reconocimiento mejor que la mayoría de los humanos que le doblaban la edad. Señorita, dijo, he pasado 3 años viendo cómo me arrebatan todo lo que construí. Mi reputación, mi negocio, mi familia. A estas alturas, ser olvidada suena a alivio. Kelsara le sostuvo la mirada un largo instante. Luego hizo algo muy inusual para los estándares Bendari. Extendió la mano y le tocó la suya. No te olvidaremos, dijo. Eso no es un sentimiento. Es una promesa. Hablas en serio, dijo Bell, observando a Arlon hacer los preparativos. Totalmente en serio. Tienes 5 horas hasta que llegue mi hermano. Descansa un poco. Vas a esa asamblea y vas a detener una guerra y no vas a terminar como yo. Los Bendari intentaron pagarle con sus 32.000 créditos. Arlon se negó. Guárdalos para comida. Los necesitarás más que yo. Te lo devolveremos, dijo Kelsara. Las palabras tenían el peso de una promesa formal. Cuando tengamos éxito, cuando la paz esté asegurada, regresaremos y saldaremos esta deuda. Arlon ya lo había oído antes. La gente siempre decía que volvería. Nadie lo hacía. Simplemente no desperdicies esta oportunidad. Eso es todo lo que pido. A la hora señalada, el carguero de Casper descendió hacia la plataforma de atraque. Su pesada estructura contrastaba marcadamente con la elegante lanzadera Bendari. Los 4 jóvenes diplomáticos recogieron sus pertenencias. Cosas escasas en su mayoría. El mentiroso, algunas tabletas de datos y las túnicas formales que necesitarían para su testimonio. Bell fue el último en abordar. Se detuvo en la esclusa de aire y se giró para mirar a Arlon con esos ojos plateados que parecían tener una profundidad que trascendía su edad. ¿Por qué dejaste de tocar?, preguntó. Aaron frunció el ceño. ¿Qué? La guitarra en tu pared, dijo Bell señalando hacia el interior del muelle de reparaciones, donde colgaba en un lugar de honor tras una tela transparente cubierta de polvo una guitarra acústica que Arland no había tocado en más de 2 décadas. Eres músico. Lo percibí en la forma en que hablaste de perder tu oportunidad. ¿Por qué dejaste? Porque duele, dijo Arlon. Me recuerda a lo que renuncié. Entre mi gente, dijo Bell en voz baja. Creemos que el arte no es algo que se hace. Es algo que se es. No se puede renunciar a ser lo que se es, señor Briggs. Solo se puede posponer. Entonces se fue, desapareciendo en la nave de Casper, y Arland se quedó de pie en un muelle de reparaciones que no sería suyo por la mañana. Observó cómo despegaba el carguero, cómo sus luces de navegación se atenuaban contra el campo estelar. Observó hasta que no quedó nada que ver. Luego volvió a entrar,
Selló las puertas por última vez y se preparó para partir hacia una vida de trabajo manual en el sector meridiano. Se llevó la guitarra consigo. Los años siguientes no fueron amables. Arland trabajó en los muelles de carga de la estación de pesaje 7 durante 6 años, cargando y descargando mercancía, con la cabeza gacha, intentando no pensar en la vida que había dejado atrás. Sus manos, que antes habían sacado música de 6 cuerdas y milagros de motores averiados, ahora arrastraban cajas y operaban maquinaria de carga. El trabajo era monótono pero físicamente exigente, y Arlon se entregaba a él con un fervor que sus colegas encontraban un poco desconcertante. Siempre era el primero en ofrecerse voluntario para turnos extra, el último en abandonar los muelles por la noche. Algunos pensaban que intentaba ganar créditos extra. Algunos sospechaban que huía de algo. Ninguno adivinaba la verdad. Que Arlon Briggs trabajaba hasta el agotamiento todos los días porque era la única manera de evitar que su mente volviera a todo lo que había perdido. La guitarra seguía en su estuche. Cada pocos meses la sacaba, pasaba los dedos por las cuerdas y recordaba cómo se sentía al hacer música. Luego la guardaba porque los recuerdos le dolían demasiado y el silencio de su camarote era más fácil de soportar que el fantasma de las melodías. Ya no podía animarse a jugar. Su hija Rosalind se había quedado en la tierra con su madre. Mariela le había contado cosas que no eran ciertas, pero que Rosalind no tenía forma de verificar. Para cuando Arland logró contratar a un abogado que pudiera navegar por las laberínticas regulaciones de la ley de custodia interestelar, el daño ya estaba hecho. Rosalind se negó a responder a sus mensajes. Al parecer, había llegado a creer que su padre era un hombre que había priorizado el trabajo sobre la familia, que había priorizado su muelle de reparaciones sobre su hija, que no había luchado lo suficiente para mantenerlos unidos. La verdad era más compleja, como siempre lo es. Arlon había luchado con todo lo que tenía. Había vaciado sus ahorros, hipotecado su futuro, quemado cada favor y relación que había construido durante 2 décadas. Pero el sistema legal fue diseñado por personas que vivían en los sistemas centrales, que nunca habían experimentado el aislamiento y la desesperación de la frontera, que no podían imaginar a un padre separado de su hija por 12 años luz de indiferencia burocrática. Perdió. Y perder le enseñó algo sobre sí mismo que nunca había querido saber. Sabía que rendirse era más fácil de lo que había imaginado. Que el corazón, una vez roto, se protegería negándose a la esperanza. Que después de suficientes derrotas, la rendición comenzaba a sentirse como sabiduría. Arland se dijo a sí mismo que Rosalind estaba mejor sin él. Se dijo a sí mismo que no tenía nada que ofrecer a una hija que crecía en las relucientes torres de la tierra. Rodeado de oportunidades que nunca podría brindarle, se dijo a sí mismo que algunas heridas estaban destinadas a cicatrizar en lugar de sanar. Casi lo creyó. 25 años era mucho tiempo para cargar con la culpa. El carguero de Mikhail Casper entregó a la delegación Bendari a la asamblea diplomática con 8 minutos de sobra. Arland se enteró de esto 3 días después, cuando una breve noticia cruzó las redes de información. Los acuerdos Bendari-Terran se habían renovado con éxito. La facción guerrera en el Parlamento Bendari había sido superada políticamente y 4 jóvenes testigos habían brindado testimonio que inclinó el voto hacia la paz. Sus nombres no fueron mencionados. Eran actores menores, notas a pie de página en un drama mayor. Pero Arland sabía que la noticia no describía el momento en que Bell intervino. Podio y describió con el tono mesurado del discurso formal Bendari cómo se sentían flotando indefensos en el vacío mientras se acercaba la fecha límite de su misión. No mencionó cómo Tesella había presentado los registros de navegación que demostraban que la avería de su nave no fue un sabotaje, como había sugerido la facción guerrera, sino un simple fallo mecánico. No captó la expresión del rostro de Kelsara cuando habló del humano que se había detenido a ayudarlos, un extraño que no esperaba nada a cambio, que encarnaba el tipo de cooperación entre especies que los acuerdos estaban diseñados para fomentar. Y ciertamente no describió la promesa que se hicieron mutuamente tras la asamblea. Encontrarían a este humano, a este Arlon Briggs,
y le pagarían como corresponde. No porque la cultura Bendari exigiera reciprocidad, sino porque algunas deudas no se podían medir en créditos o favores. Algunas deudas solo se podían pagar con memoria, con persistencia, con la negativa a olvidar. Regresaron al muelle de reparaciones 3 días después de la asamblea. Su lanzadera fue reparada por un equipo de ingenieros Bendari. Sus corazones rebosaban del optimismo específico que surge de lograr algo imposible. El muelle estaba vacío. Un aviso de incautación por orden de la autoridad colonial Terran estaba pegado en la esclusa de aire. El registro de la estación mostraba que un tal Arland Briggs había partido 46 horas antes. Su destino era el general del sector Meridian. Sin contacto de reenvío, sin forma de contactarlo. Lo encontraremos, dijo Kelsara. Puede que lleve tiempo, advirtió Tesla. El registro humano en los sistemas exteriores es notoriamente desorganizado. Entonces lo organizaremos. La voz de Kelsara tenía la firmeza que un día la convertiría en una de las diplomáticas más eficaces de la historia de Bendari. Hicimos una promesa. La cumpliremos. 20 años después, seguían buscando. Arland, el sabio de la cama, tenía 71 años cuando llamaron a la puerta. Había pasado por una serie de puestos cada vez más pequeños a lo largo de las décadas. Manipulador de mercancías, trabajador de mantenimiento, técnico de saneamiento. Ahora era el conserje nocturno de la estación de pesaje 14, un pequeño centro comercial en el límite de la zona fronteriza terrestre de Bendari. Limpiaba pisos, vaciaba los recicladores, mantenía. La estación funcionaba para personas que nunca lo habían notado. Su habitación era una sola con una cama plegable, un sintetizador de alimentos y una pequeña ventana que daba a la oscuridad infinita. El estuche de la guitarra estaba en un rincón, sin abrir en 25 años, un monumento a una vida que había intentado olvidar. No esperaba visitas. El timbre de la puerta volvió a sonar, y Arlon se acercó arrastrando los pies para abrirla, esperando a un colega, o quizás al administrador de la estación, con otra queja sobre su trabajo. En cambio, se encontró frente a 4 Bendari con túnicas ceremoniales. Habían envejecido, o más bien madurado, ya que los Bendari no envejecían como los humanos. Sus rasgos se habían afinado, su porte se había vuelto más seguro y se comportaban con la inconfundible autoridad de quienes habían logrado algo significativo en sus vidas. La que iba delante vestía túnicas doradas y una corona cristalina. Miró a Arlon con ojos plateados que reflejaban un cuarto de siglo de búsqueda. Señor Arlon Briggs, dijo, se acuerda de nosotros. Estaban sentados en sus diminutas habitaciones. Estos 4 dignatarios que había ayudado a moldear el panorama político de 2 civilizaciones, sentado en su cama plegable y apoyado contra las paredes desnudas porque no había otro sitio donde sentarse. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Arlon. Su voz sonaba oxidada, desacostumbrado a conversar más allá de los mínimos intercambios que exigía su trabajo. Empezamos a buscar en 2090, dijo Bell. Ahora era él quien llevaba el abrigo azul marino oscuro, con las manos de músico cruzadas sobre el regazo, sin rastro de su mentira. Regresamos a tu muelle de reparaciones en el aniversario de nuestra reunión, pero había sido demolido. El registro de la estación decía que te habías reubicado, pero no había información de reenvío. Contratamos investigadores, Kelsara. Kelsara añadió que no había embajador. Comprobamos todos los Arland Briggs del registro colonial. Te mudaste tantas veces, cambiaste de trabajo con tanta frecuencia que la pista se perdía. 15 investigadores en 20 años. La de túnica azul dijo llamarse Tesella y que se había convertido en la principal experta de la Commonwealth en las relaciones Terran-Bendari. 3 de ellos se jubilaron antes de encontrar nada útil. El cuarto finalmente te localizó a través de los registros de empleo de la estación de Paso 7, pero para cuando llegamos ya te habían transferido de nuevo. Nunca dejamos de buscar. Añadió el de carmesí. Se llamaba Malera. Se había convertido en una compositora célebre.
Su trabajo unía las tradiciones musicales de ambas especies. Cada año lo comprobábamos. Cada año buscábamos porque hicimos una promesa. Arlon negó con la cabeza lentamente. Acabo de arreglar tu lanzadera. Conseguí que mi hermano te llevara. Eso no vale 20 años de búsqueda. Hiciste más que eso. Bell se inclinó hacia adelante, con sus ojos plateados intensos. Viste a 4 jóvenes en circunstancias desesperadas y no calculaste el coste para ti. No preguntaste qué te esperaba. Simplemente ayudaste porque era lo correcto. ¿Sabes qué pasó después de esa asamblea?, preguntó Kelsara. La facción guerrera se derrumbó. Los acuerdos se renovaron por 50 años. El comercio aumentó un 300%. Se establecieron programas de intercambio cultural. La zona fronteriza se convirtió en la región más próspera de ambos territorios. Y todo empezó, dijo Tela, porque un mecánico humano sin nada que ganar arregló nuestro lanzadera y llamó a su hermano. Arlon los miró fijamente. Me estás diciendo que evité una guerra. Nos diste la oportunidad de evitarla. Hemos pasado los últimos 25 años construyendo sobre esa oportunidad. Y hemos pasado el mismo tiempo intentando encontrarte porque lo que hiciste esa noche importa, porque las promesas hechas en momentos desesperados deben sobrevivir al contacto con promesas cómodas. Bell metió la mano en su abrigo y sacó un sobreantiguo hecho de papel de verdad. El tipo de cosa casi inaudita en la era de la comunicación digital. Esto es para ti, dijo. Considéralo 25 años de intereses atrasados de una deuda que nunca olvidamos. Arlon abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una autorización de transferencia de crédito. El número tenía más ceros de los que había visto en su vida, más de lo que su muelle de reparaciones había valido jamás, más que todos sus años de trabajo juntos, más de lo que jamás había imaginado que le importara a alguien. Pero el número no fue lo que le hizo cerrar la garganta. Escribimos una canción sobre ti, dijo Malira en voz baja. Fue nuestra primera composición importante después de la firma de los acuerdos. Una pieza sobre un mecánico que se detuvo cuando todos los demás seguían volando. Se ha interpretado en todos los eventos diplomáticos importantes durante 2 décadas. Millones de seres conocen la historia del humano que creyó en 4 desconocidos. Escribiste una canción sobre mí. Nosotros escribimos 12 canciones sobre ti. Bell corrigió. Mahler compuso la música. Yo escribí la letra. La hemos interpretado en 300 mundos ante audiencias de miles de millones. Cada vez que contamos la historia. Cada vez. Esperamos que estés escuchando en algún lugar. Arlon miró la transferencia de crédito a los 4 dignatarios en su pequeña habitación. El estuche de guitarra en la esquina que no había abierto en 25 años. No hice nada especial, dijo. Simplemente me detuve. La respuesta de Kelsara es precisamente lo que lo hizo especial. Había más. Tenemos una propuesta, dijo Tasella. El intercambio cultural Terran Bendari ha establecido un programa de música. Jóvenes de ambas especies que deseen aprender las tradiciones de la otra, pero que no puedan costear la instrucción formal. Buscamos a alguien que ayude a dirigir el componente Terran. Alguien que comprenda. Es una lucha, añadió Bell. ¿Quién sabe lo que es desear algo con tanta desesperación que se te lleva en la sangre? ¿Quién puede mirar a estudiantes que creen que sus sueños son imposibles y ayudarlos a creer lo contrario? Soy conserje, dijo Arland. No he tocado música en 25 años. No estoy cualificado para enseñar nada a nadie. Eres un hombre que renunció a sus sueños para criar una familia, dijo Mala, que trabajó duro toda su vida, que se detuvo en una noche oscura para ayudar a desconocidos porque era lo correcto. Esas son las únicas cualificaciones que importan. Salario, prestaciones, alojamiento. Kelsara dijo. Podrías volver a enseñar todo lo que necesites, señor Briggs. Acuéstate de nuevo. Sea parte de algo que importa. Arlon no podía hablar. Estas personas lo habían buscado durante 2 décadas, lo habían recordado cuando tenían todos los motivos para olvidarlo,
Habían llevado su historia a través de 300 mundos y ahora le estaban ofreciendo una oportunidad de obtener algo que creía perdido para siempre. «Hay una cosa más», dijo Bell con cuidado. «Encontramos a tu hija». El corazón de Arlon se detuvo. «Rosalinda. Ella ahora vive en el sistema Proon. Ella es profesora de música y enseña en un centro de educación secundaria en Proyon 3. Vio una de nuestras actuaciones hace 5 años. Escuché la historia del mecánico que nos ayudó. Ella se puso en contacto con nosotros después. Ella nos miró», dijo Kelsara suavemente. «Nos dijo que era su padre. Nos preguntamos si alguna vez te habíamos encontrado». Las manos de Arlon temblaban. «Ella me estuvo buscando durante 10 años, según ella. Ella había estado intentándolo desde que tuvo edad suficiente para acceder a los registros coloniales por sí misma. Tu exesposa le había dicho cosas que no eran ciertas. Le hizo creer que la habías abandonado. Pero Rosalind creció, hizo su propia investigación, encontró los registros del divorcio y los archivos de custodia. Ella sabe lo que realmente pasó ahora. Ella está afuera», dijo Tesella, en el pasillo. «Ella tenía miedo de que no quisieras verla. Que había pasado demasiado tiempo, que había seguido adelante». Harlan se puso de pie antes de darse cuenta de que se había movido. Su mano estaba en el control de la puerta antes de que pudiera pensar. La puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años estaba parada en el pasillo, con cabello oscuro que se volvía gris en las sienes y ojos que eran los de su madre pero con la forma de los suyos. Algo en la expresión de su mandíbula que Arlon reconoció de su propio espejo. 25 años. Ella tenía 15 años cuando Mariela se la llevó. Ahora ella tenía más de 40 años. Toda su vida transcurrió en su ausencia y ella lo miraba como si fuera lo único que importaba en el universo. «Papá». «Oh». Hablaron durante 6 horas. Lloraron, explicaron, pidieron perdón por cosas que no eran su culpa. Llenaron los vacíos de 25 años perdidos con palabras que nunca podrían ser adecuadas pero eran todo lo que tenían. Rosalind tuvo 2 hijos, nietos de Arland. Él nunca supo que existían. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de conocerlos. «Pensé que no querías verme», dijo Roslyn, con la voz cargada de lágrimas que ambos habían derramado. «Mamá dijo que habías seguido adelante, que habías empezado una nueva vida, que no querías que te acordasen de nosotras. Nunca seguí adelante». Arland dijo: «Te envié mensajes durante años, intenté llamar. Tu madre lo bloqueó todo. Para cuando pensé en contratar a alguien para que te encontrara, el rastro se había perdido y no tenía los créditos para seguir buscando». «Lo sé». Roslyn le tomó la mano, una mano vieja, curtida por décadas de trabajo, pero aún capaz de sostener a su hija. «Encontré los discos, los mensajes que enviaste, el abogado que contrataste. Sé que lo intentaste. Debería haberme esforzado más. Hiciste todo lo que pudiste con lo que tenías. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». Miró el estuche de la guitarra en la esquina a los 4 dignatarios Bendari que se habían retirado silenciosamente para darles privacidad. «Me contaron lo que hiciste por ellos, cómo te detuviste cuando nadie más lo hizo, cómo renunciaste a tus papeles y al tiempo de tu hermano por 4 desconocidos. Me vi reflejada en ellos», dijo Arlon. «Vi lo que podría haber sido si hubiera arriesgado». «Quieren que enseñes», dijo Rosalind, «en su programa de música». «¿Te lo dijeron?» «Me lo dijeron. Tengo una propuesta propia». Le apretó la mano. «Ven a Proyon 3. Conoce a tus nietos. Forma parte de nuestras vidas como nunca pudiste formar parte de las mías. Y si quieres enseñar, hay un puesto en mi escuela. Necesitamos a alguien que entienda lo que significa desear algo con tanta intensidad que se convierta en parte de ti». Arlon miró a su hija, a la vida que creía perdida para siempre, a la segunda oportunidad que nunca creyó que recibiría. «No merezco esto». Dijo que así no funciona. «Papá, no obtienes cosas buenas porque las mereces. Las obtienes porque el universo es extraño, y a veces, si tienes suerte,
las personas a las que ayudaste te recuerdan. La delegación Bendari llevó a Arlon y Rosalind a cenar esa noche. Fueron a un restaurante en los niveles superiores de la estación, el tipo de lugar que Arland nunca se había podido permitir, con ventanas que daban al brazo espiral de la galaxia y menús sin precios, porque cualquiera que preguntara no podía permitirse comer allí de todos modos. Tengo que admitirlo, dijo Arlon, acomodándose en una silla que probablemente costaba más que su salario anual. Nunca imaginé que esto. Así fue como pasé mi noche del jueves. Nosotros tampoco, respondió Kelsara con una sonrisa diplomática. Hace 2 años, no podría haber predicho que pasaría mis años de madurez buscando un mecánico en 3 sectores, y sin embargo, aquí estamos. ¿Te arrepientes? Roslan preguntó. Todavía estaba procesando la extrañeza de la velada. Enterarse de que su padre era una especie de leyenda entre los círculos diplomáticos Bendari no era una experiencia para la que estaba preparada. ¿Arrepentimiento de qué? Bell preguntó. La búsqueda nunca nos dio un propósito más allá de nuestros deberes oficiales, algo personal que perseguir cuando las interminables negociaciones se volvían demasiado agotadoras. Tesella asintió y sus rasgos severos se suavizaron ligeramente. Hay una razón por la cual la cultura Bendari valora las deudas personales más que las institucionales. Las instituciones son abstractas. Carecen del peso emocional que transforma la obligación en significado. Lo que le debíamos a tu padre no era una deuda con la humanidad en general. Era una deuda con él específicamente. Esa especificidad hizo que valiera la pena la búsqueda. Además, Malira añadió el primer toque de humor que Arlon había visto en ella. Nos dio algo interesante de que hablar en las funciones diplomáticas. Te sorprendería lo rápido que se agota la conversación cuando todos los presentes ya han negociado todas las posibles combinaciones de aranceles comerciales. Arlon se rió, una risa real, oxidada por el desuso, pero genuina. Así que, yo fui tu anécdota de la cena. Fuiste nuestro recordatorio, dijo Bell en voz baja, de que el universo contiene personas en las que vale la pena creer. Cuando las negociaciones se volvieron difíciles, cuando la facción guerrera retrocedió, cuando parecía que la paz se estaba desvaneciendo, nos contábamos la historia del mecánico que se detuvo. Nos ayudó a recordar por qué estábamos peleando. Se intercambiaron historias, se hicieron planes. Se discutió en detalle el puesto de profesor en el intercambio cultural, así como la posibilidad de que Arlon se traslade a Prayon 3 para estar cerca de su hija y sus nietos. Tengo una pregunta, dijo finalmente Rosalind, mirando a los 4 Bendari con una expresión que combinaba curiosidad y algo parecido al asombro. Cuando descubriste quién era mi padre, que el mecánico que habías estado buscando era el mismo hombre que yo buscaba, ¿cómo te sentiste al respecto? Los 4 Bendari intercambiaron miradas que hablaban de recuerdos compartidos. Sentí que el universo me estaba prestando atención, dijo Kelsara finalmente. No creemos en el destino, no en el sentido místico, pero creemos en los patrones, en la forma en que la bondad crea ondas que se entrecruzan de maneras inesperadas. Tu padre nos ayudó y pasamos 20 años tratando de encontrarlo. Lo estabas buscando de forma independiente y tu búsqueda se cruzó con la nuestra. El patrón sugería que nuestros caminos estaban destinados a converger. Y ahora aquí estamos todos, dijo Bell, comiendo alimentos que no podemos permitirnos y planeando un futuro que ninguno de nosotros esperaba. Eso es lo que pasa con la bondad. Rosalind. Hace eco. Vuelve. Reúne a personas que de otra manera tal vez nunca se habrían conocido. Bell, que se había convertido en uno de los compositores más famosos del espacio Bendari, sacó un chip de datos y lo entregó a través de la mesa. Esta es una grabación, dijo. Cada interpretación de las canciones que escribimos sobre ti, cada vez que contamos tu historia a una audiencia. 25 años intentando encontrarte cantando sobre lo que hiciste. Arlon tomó el chip y lo hizo girar en sus manos. No tengo nada para jugar esto. También trajimos algo para eso. Mira sacó un estuche largo y estrecho, familiar de un modo que hizo que a Haryand le oprimiera el pecho.
Encontramos tu guitarra, dijo. El que estaba en su muelle de reparaciones esa noche. Cruzó los datos de tiempo con información públicamente disponible sobre los movimientos de Fenn y encontró correlaciones que ninguna coincidencia legítima podría explicar. Para la tercera hora, Nathan había identificado no solo a Sarvik, sino también a 2 miembros adicionales del personal que habían estado alimentando la red de Fenn. Para la quinta hora, Nathan había localizado la documentación médica original que constituía la base de las acusaciones de Fenn. Registros falsificados de un médico que, tras la investigación, resultó ser el médico personal de Fenn, con un importante interés financiero en el éxito del director. Esto es fraude, dijo Balindra, revisando las pruebas en su pantalla personal. Fraude médico, en concreto, que conlleva importantes sanciones legales, incluso más allá de las implicaciones políticas. Por eso no lo presentamos solo al Consejo, respondió Nathan. También enviaremos copias a la Junta de Ética Médica de la Confederación y a la Oficina del Inspector General. Y, como creo en la redundancia, a 3 periodistas independientes que ya han escrito críticamente sobre su enfoque diplomático. Balindra arqueó una ceja. Quieren que periodistas hostiles tengan esta información. Yo quiero periodistas motivados a verificar todo de forma independiente antes de publicarla. Si sus partidarios publican esta evidencia, parecerá propaganda defensiva. Si periodistas que los han criticado en el pasado la verifican mediante su propia investigación y luego la publican, parecerá una verdad objetiva. El mensajero importa tanto como el mensaje. Piensan como un estratega político. Yo pienso como alguien que ha tenido que clasificar información en medio del caos. Mismas habilidades, diferente aplicación. Para la séptima hora, habían reunido un paquete completo de contraataque. Documentación de la conspiración. Testimonios de miembros del personal que presenciaron comportamientos sospechosos. Registros de comunicación que rastrean el flujo de desinformación, y crucialmente, evidencia de que Fenn había comenzado a prepararse para su nuevo puesto semanas antes del intento de golpe, sugiriendo premeditación que desmintió su narrativa de intervención reticente en una crisis genuina. Balindra entró en la Cámara del Alto Consejo exactamente a las 7:51, hora de la estación 5, 5 minutos antes de la votación programada. Había elegido su apariencia deliberadamente, atuendo diplomático completo, cada elemento ceremonial perfecto, su porte proyectando un dominio absoluto. Rowan caminaba a su lado, su pequeña mano entrelazada con la de ella, no ocultándose tras ella esta vez, sino de pie junto a ella. Un recordatorio visible de que, decidiera lo que decidiera el Consejo, sus responsabilidades trascendían la política y se extendían al ámbito fundamental de la familia. La sala del Consejo quedó en silencio mientras ella ocupaba su puesto en el podio. 16 rostros, dispuestos en semicírculo ante ella, representaban a las 16 facciones principales de la Confederación Draconis. La mayoría mostraban expresiones de cuidadosa neutralidad. Algunos mostraban una hostilidad mal disimulada, y el director Mordecai Fenn, sentado en la galería de observadores, con expresión de paciente anticipación, parecía un hombre que ya había ganado. Enviado Korat, entonó el portavoz del Consejo. Ha sido convocado ante este órgano para abordar graves acusaciones sobre su idoneidad para continuar en el servicio. ¿Cómo responde? Balindra examinó la sala con deliberada lentitud, dejando que el silencio se alargara hasta resultar incómodo. Respondo, dijo finalmente, con pruebas. Los siguientes 45 minutos constituyeron lo que los historiadores políticos describirían más tarde como el desmantelamiento más exhaustivo de un golpe político en la historia de la Confederación. Balindra presentó la documentación metódicamente, construyendo su caso capa por capa. Identificó a cada conspirador por su nombre, detalló su rol específico en la operación y proporcionó evidencia verificada de su coordinación con Fenn. Demostró que los historiales médicos utilizados para respaldar las acusaciones de incapacidad eran falsificaciones creadas por un médico con problemas financieros.
Mostró registros de comunicación que demostraban que Fenn había comenzado a planificar su sucesión semanas antes de que se manifestara públicamente cualquier preocupación sobre su aptitud. Y luego presentó a Nathan Briggs. Apareció mediante una proyección holográfica, tras haberse quedado para proteger a los niños mientras Balindra se enfrentaba al consejo. Pero su presencia, incluso virtual, llamaba la atención. «Me llamo Nathan Briggs», dijo. «Soy un especialista médico de emergencia certificado con 8 años de experiencia en cirugía de combate. Estuve presente cuando el enviado Kurat recibió la comunicación de emergencia que supuestamente demostraba su deterioro cognitivo. Observé sus síntomas y le proporcioné intervención médica inmediata». Describió el incidente clínicamente, la respuesta al estrés, el episodio de hipoglucemia, la rápida recuperación tras el tratamiento adecuado. Explicó cómo tales episodios eran comunes entre personas sometidas a una presión profesional constante, cómo reflejaban tensión fisiológica más que incapacidad mental, cómo los agentes de Fenn habían desencadenado deliberadamente la respuesta en un momento calculado para maximizar el impacto visible. Las pruebas presentadas contra el enviado Kurat no son simplemente insuficientes, concluyó Nathan. Son fabricadas. Quienes las crearon cometieron fraude médico. Quien orquestó su uso cometió conspiración política. Estoy dispuesto a prestar testimonio jurado sobre estos hechos ante cualquier organismo de investigación que lo solicite. La sala del consejo se sumió en el silencio. La expresión de Fenn había pasado de la anticipación a algo más cercano al pánico controlado. Se levantó de su asiento en la galería, claramente preparándose para hablar, pero el presidente del consejo levantó una mano para contenerlo. «Director Fenn», dijo el presidente, «tendrá la oportunidad de responder. Pero primero, creo que el consejo debería tomar nota de un asunto que acaba de incorporarse al expediente formal». Una pantalla holográfica se materializó sobre la cámara, mostrando noticias de 3 medios de comunicación independientes, cada uno con variaciones del mismo titular. Intento diplomático de Cowper revelado, conspiración de Fenn expuesta mediante registros médicos falsificados. La estrategia de despido de Nathan había dado sus frutos. Los periodistas habían verificado las pruebas de forma independiente. Las habían publicado simultáneamente. Y lo habían hecho mientras Balindra aún presentaba su defensa, creando una cascada de información que hizo prácticamente imposible cualquier intento de control de daños. El rostro de Fenn palideció. La votación que siguió fue casi decepcionante. Arland tocó en el escenario con sus alumnos, una docena de jóvenes seres de 2 especies que habían aprendido a hacer música juntos. Rosalind se sentó en la primera fila con Thomas, Elena y Marcus, y Bell estaba allí con Kelsara, Tessa y Mira, todas ellas mayores ahora, pero no menos comprometidas con la promesa que habían hecho. Al final de la velada, le entregaron a Arlon una placa, sencilla, discreta, grabada con palabras que recordaría por el resto de su vida. Para Arlon Briggs, quien se detuvo cuando todos los demás seguían volando, quien creyó en los extraños cuando dejó de creer en sí mismo, quien demostró que la amabilidad nunca se desperdicia y los sueños nunca se pierden verdaderamente. Esta canción no existe sin ti. No existimos sin ti. Gracias por elegir ayudar. Debajo del texto había una grabación holográfica incrustada en la superficie de la placa. Sonaría cuando se activara cada interpretación de cada canción que habían escrito sobre él. Miles de millones de seres en cientos de mundos escuchando la historia de un mecánico que marcó la diferencia. Arland miró la placa, a su familia, a los 4 dignatarios que habían pasado 20 años buscándolo. «Sigo diciendo que no hice nada especial», logró decir. «Y seguimos en desacuerdo», dijo Kelsara. «Pero quizás ese sea el punto. Las cosas especiales nunca se sienten especiales cuando las haces. Solo se vuelven especiales en retrospectiva, cuando ves cuán lejos se extienden las ondas». Rosalind tomó su mano. Elena tiró de su manga, queriendo saber si tocaría una canción más antes de irse. Y Arlon Briggs, de 73 años, exmecánico,
exconserje y actual profesor de música, miró la vida que un acto de bondad le había traído. Había pensado que su historia terminaría en un muelle de reparaciones moribundo en 2083. Resulta que apenas estaba comenzando. Epílogo. El concierto final tuvo lleno total. 15 años después de iniciado el intercambio cultural, 30 años después de la noche en el muelle de reparaciones, Arlon Briggs subió al escenario una última vez. Ahora tenía 86 años, sus manos más lentas pero no menos seguras, su voz más áspera pero no menos verdadera. El auditorio estaba repleto de estudiantes actuales, exalumnos, profesores, dignatarios y familiares. Tanta familia desparramada en filas de asientos, más de lo que Arlon jamás hubiera imaginado tener. Elena tenía ahora 27 años, era música y recorría las estaciones fronterizas con una banda que tocaba una fusión de estilos humanos y Bendari. Marcus era ingeniero como su padre, pero guardaba una guitarra en su habitación y la tocaba todas las noches después del trabajo. Rosalind estaba sentada en la primera fila, con el cabello plateado y sonriendo, Thomas a su lado con el orgullo silencioso que nunca había flaqueado en todos sus años juntos. Y en los asientos de honor como siempre, se sentaron 4 Bendari, que habían cruzado la galaxia para estar allí, más viejos ahora, su luminiscencia más suave, sus movimientos más lentos, pero sus ojos tan brillantes como lo habían sido la noche en que todo cambió. Arland cogió su guitarra por última vez. He contado esta historia 1000 veces, dijo al micrófono. Como 4 jóvenes diplomáticos sufrieron una avería en mi muelle de reparaciones. Como arreglé su lanzadera y llamé a mi hermano. Como pasaron 20 años buscándome para pagar una deuda que nunca pensé que me debían. El público guardó silencio, escuchando. Pero nunca les he contado lo que aprendí de ello. Lo que me enseñó sobrevivir, esperar y creer cuando todo parece perdido. Tocó un acorde, lo dejó resonar por todo el auditorio. La lección es simple. Detente cuando veas a alguien que necesita ayuda. Cuando podrías seguir caminando, pero algo te dice que des la vuelta cuando el costo es pequeño y la necesidad es grande. Detente. Nunca sabes qué momento lo cambiará todo. Nunca sabes qué extraño volverá 25 años después y te recordará que importaste. Empezó a tocar, y por última vez. La canción sobre el mecánico que se detuvo llenó el aire. El público cantó con él. Cada palabra. Bendari y voces humanas se fundían, llevando la melodía que había unido 2 civilizaciones. Y Arlon Briggs, de 86 años, rodeado de familiares y amigos, y un legado que nunca esperó tener, tocó hasta que se desvaneció la última nota. Entonces dejó la guitarra, miró al mar de rostros y sonrió. Gracias, dijo, por creer en mí. Los aplausos duraron muchísimo tiempo. Fin.